Emprendedor tecnológico. Hay muchísimos creadores de aplicaciones, no solo de páginas web y sitios, sino también de aplicaciones para celulares. Así que bien por esta experiencia maravillosa de Ethermax y el juego Preguntar. Me quedó en claro esto de que las ideas hay que ejecutarlas, ¿no? Que no hay que solamente quedarse con la idea y tener un cuadernito lleno de ideas al lado de la mesa de luz, sino que hay que ejecutarla, que hay que llevar la valijita, hay que quemarse la cabeza, volverla a poner en posición, relajado, ahí también quedó de nuevo el emprendedor, y interactuar un poco más con la gente que tenemos al lado, porque sin dudas así las ideas van a terminar como Preguntados, que hoy es un gran son grandes emprendedores los chicos y es un gran emprendimiento argentino que cada vez es más conocido a nivel mundial. ¿Sabes qué, Arnaldo? Sí. Mientras se decapitaba nuestro amigo emprendedor, yo observaba a la gente qué atenta que está a las redes sociales. ¿Cómo se mueven, no? Muchos Twitter poniendo qué fachero que es Marcelo Romero de Preguntados. Mucha gente, porque ahí vamos a ver después el que puso en Twitter que quería el teléfono de Preguntados, se lo vamos a preguntar. Estaba el mail en pantalla, Bueno, así que también lo deben haber anotado y si no quedó en alguna foto que han sacado. Gran charla la que tuvimos, por sobre todas las cosas, esto de tener ideas y ejecutarlas, pero vamos a seguir. Yo pienso que con la diva de este Emprende Salta 2015. No me digas. Va a llegar acá la diva de la jornada de hoy, que son las impresoras 3D. Las impresoras 3D, exactamente. Y para hablarnos de esto van a llegar para conversar Rodrigo Pérez Weiss, que es fundador del 3D Lab, Fab and Café en Darwin Research Think Tank, y luego va a estar Joan Wake. ¿Sí? Hoy las impresoras 3D se imponen ante el mundo como una realidad en ascenso y una tendencia del diseño. Escuchemos entonces a estos emprendedores para que nos cuenten su experiencia y recuerden usar el hashtag #EmprendeSalta. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos bien? Un gusto tener gente joven. Generalmente estos eventos son para empresarios y no suelo ver gente joven, así que me encanta y espero les guste la charla y puedan aprovechar un poquito nuestra experiencia, porque están en el momento en el que tienen que empezar a pensar en cuál es su sueño y qué es lo que más les gusta hacer, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer... Para comenzar, me gustaría contarles una pequeña leyenda. Sí, esta es una diapo con la que solemos empezar las charlas y que representa un cuento que quizá algunos de ustedes ya conocen, que trata de un elefantito que fue retirado de su hábitat original, fue llevado a un circo y desde muy chiquito fue atado con una cadena ahí entre los puestos del circo. El elefante al principio peleó por escaparse de esa cadena, pero al ser chiquito en su momento no lo pudo hacer. Sin embargo, como lo ven ahora, parece ridículo que un elefante tremendamente grande esté todavía atado a una cadena. Esta es una metáfora que nosotros usamos para plantear una situación que vemos que está pasando hoy en día. Una etapa de nuestro mundo y de nuestra sociedad en la que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que no podíamos hacer y que jamás podríamos hacer y que no estaba a nuestro alcance, hoy por hoy, gracias a Internet, gracias a un montón de circunstancias que se están dando a nivel global, empiezan a ser posibles y empiezan a estar a nuestro alcance. Entonces, bueno, también este cuento es como una invitación a todos ustedes que quizá algunos sientan que tiene una estaca atada en el pie, tratar de mirar un poquito más allá y entender que esa estaca no está más. Que quizá hoy una persona en un lugar alejado, sin acceso a una educación como la que quizá nosotros tuvimos suerte, con acceso a internet y una notebook, puede tener la misma información a la que accede el presidente en el mismo momento. Ese es un fenómeno que yo empecé a ver desde chiquito, pero que mi papá no vio. Es un fenómeno que nos toca descifrar a nosotros como generación, entender qué va a pasar con eso, qué va a pasar cuando una persona en cualquier lugar del mundo
accede por medio del celular a la misma información que en otro momento accedía solo un presidente. Eso es un fenómeno que democratiza el acceso y que permite que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenga el poder de llevar adelante un montón de sueños. Dicho esto, vamos a comenzar un poco planteando también que desde que el mundo es mundo y desde que nosotros nos desarrollamos en nuestro último estadio de desarrollo, que es el Homo sapiens, no hemos cambiado demasiado desde lo físico. Digamos, si uno se pone a ver, físicamente, biológicamente, somos casi iguales a Tutankamón. Digamos, entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Cómo es que yo en este momento, así como hizo mi compañero que sacó una foto en el celular, yo puedo sacar una foto, en este caso, con mi reloj, puedo filmar, o Joan puede mostrarles en un ratito unos anteojos que tiene con el que también se pueden sacar fotos. Nosotros somos iguales físicamente, pero todo a nuestro alrededor va cambiando, se va convirtiendo. En los últimos años, en toda la historia de la civilización humana, hubo ciertos hitos, ciertos paradigmas, ciertas disrupciones que marcaron antes y después en la historia de la civilización, en la forma de consumir, en la forma de relacionarnos como sociedad, en la forma de producir, como por ejemplo, a partir de la invención del fuego, nosotros pudimos aprender a cocinar, o cuando se inventó el plástico, fue una revolución como materia prima en todo lo que es la revolución industrial. Sí, o la máquina de vapor. Realmente podemos observar que, siendo iguales, esta revolución tecnológica ha creado imperios y destruido imperios. Básicamente, lo que nos permite utilizar, interactuar y construir nuestras sociedades en gran aspecto es la tecnología, por ejemplo, las revoluciones industriales, la máquina de vapor y todo este tipo de cosas. Y lo más destacado de este gráfico que estamos viendo es que en los últimos 200 años de la historia humana evolucionamos decenas de veces más que en los últimos millones y millones de años. A partir de fenómenos como la invención del descubrimiento del magnetismo, de las leyes de Newton, en los últimos 250 años evolucionamos más que en los miles y millones de años precedentes de la historia. Sí, a mí me llamaba la atención recién cuando nombraba el primer iPhone y hablaban del 2007, ¿no? Sí. 2007 fue ayer, el primer iPhone en el 2007. Fíjense dónde estamos hoy con tipos de celulares en relojes o anteojos. Lo que viene es realmente impresionante. Y lo que viene es lo que vamos a mostrar en el próximo gráfico. Si hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de paradigmas digitales, hay consultoras, hay empresas que se dedican a sacar una foto a todos los paradigmas, a todas las tecnologías que nos rodean como sociedad. En este gráfico podemos encontrar tecnologías como lo es la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, la computación cuántica, hasta el cuerpo aumentado. Y este gráfico lo que hace es colocar la tecnología desde su disrupción científica hasta su plató de productividad, hasta el momento que podemos hacer modelos de negocios concretos con este tipo de tecnología. Estos son datos que antes no teníamos y que son muy útiles para cualquier persona que tenga ganas de emprender. Por ejemplo, la primera vez que yo vi este gráfico, estaba investigando sobre el tema de impresión 3D y me interesaba muchísimo entender cuánto falta para que explote. ¿Cuánto falta para que esto sea realmente un negocio, que todo el mundo utilice las impresoras 3D? Y viendo este gráfico podemos ver que la impresión 3D, según esta consultora, faltan entre 5 a 10 años. Por lo que esta era de Internet y todas estas cosas de las que estábamos hablando permiten información como esta, que uno entra en Google y se fija cuánto falta, por ejemplo, para la impresión de órganos, para que los autos anden solos, o para que exista un traductor simultáneo, que yo hable por teléfono en español y otra persona me escuche en japonés. Digamos, podemos medirlo y podemos suponer cuánto tiempo falta para poder empezar a pensar en cuáles van a ser las tecnologías que vienen y empezar a adelantarse, ¿no? Porque cuando ya es masivo y ya está en manos de todo el mundo, es como un poquito más difícil emprender. La barrera de entrada es mucho más difícil para la persona que entra cuando esto es un negocio que cuando alguien entra a participar y a innovar en un momento en el que la plaza está casi virgen y realmente hay oportunidad de aportar, ¿no? Hablamos de tecnologías disruptivas, de tecnologías exponenciales, tecnologías que cambian y que irrumpen en la vida cotidiana. Como mencionó Rodrigo anteriormente, por ejemplo, la tecnología de los autos autónomos, los autos que se conducen solos, ya existe.
La tecnología ya existe, lo que falta es una adopción social, económico-política. Sí, eso ustedes van a empezar a escuchar y realmente no conozco todavía en Argentina ningún proyecto oficial al respecto, pero ustedes pueden haber escuchado hablar de un auto de Google que anda solo, que ha sido probado durante varios años y no chocó ni una sola vez. Tiene sonares y tiene radares, después lo vamos a ver, pero el chofer va leyendo o va charlando con su señora, no toca el volante, el auto anda solo. Podemos pensar que eso es una locura y decir, bueno, ¿sabes lo que falta para eso? Bueno, sin embargo, en Estados Unidos ya hay varios estados donde ya se está aprobando la legislación y hay varios estados donde ya empiezan a funcionar estos autos. Y fíjense, ¿por qué es importante que todos estemos pensando en este tipo de cosas y en este tipo de desarrollos? Fíjense este dato que me contaba el otro día una persona que también es especialista en el tema de impresión 3D. Ustedes saben que la mayoría de los donantes de órganos provienen de accidentes de tránsito. Lamentablemente, la gente que suele sufrir accidentes de tránsito termina, por otro lado, con un aspecto positivo, donando sus órganos para otros accidentados. ¿Qué pasa si los autos no chocan más? ¿Qué pasa si de repente empiezan a implementar estos autos autónomos, primero como taxi, después como carpooling o car sharing, para que vos desde una aplicación de celular digas a dónde querés ir, venga un auto que pare solo con otra persona subida arriba que no conocés, te subas y te lleve y después vos te bajes y el auto se vaya solo? Lo interesante de este punto y lo que me comentaba esta persona es la relación que tiene esto con el tema de la bioimpresión. Otra de las cosas que veíamos en ese gráfico, que faltan 10 años, entre 5 y 10 años, es para la impresión de órganos. Quizá alguna vez ustedes escucharon hablar de impresión 3D de órganos físicos, impresión de tejido. En principio parece una locura, pero es algo que en el país ya se está investigando y que en otros lugares ya está bastante cerca. De hecho hay una compañía que ya está vendiendo tejido, pero se supone que de acá a 10, 15 años uno, en vez de ir a buscar un donante, porque cada vez va a haber menos, porque la gente se muere cada vez menos, y si la gente que más se muere hoy se muere por accidentes de tránsito y los autos no chocan más, básicamente va a haber muy poca oferta de órganos para trasplantes. Entonces, muchas compañías están apuradas, invirtiendo muchísimo en crear y legislar un mercado legal de órganos. Que uno pueda decir, bueno, voy y me compro un riñón, por ejemplo. Esto parece una locura, pero sin embargo pueden buscar. Organovo es una compañía que está trabajando en eso y hay otra que está trabajando en imprimir carne. Así que ahora vamos a entrar más en detalle. Pero lo interesante es que tengan en cuenta que el tiempo que viene hacia adelante va a ser una revolución llena de oportunidades para nuevos emprendedores. Nosotros a continuación queremos empezar a mostrarles y a reflexionar un poco algunas tecnologías, algunos paradigmas que para nosotros van a revolucionar la forma en que vivimos para los próximos años. La primera de todas y la premisa con la cual partimos, es una rivalidad entre la digitalización y la materialización. Desde la invención de la computadora personal, ya hace más de 30 años, siempre fue un proceso de digitalización, de convertir átomos, de convertir partículas físicas a bits, a un archivo informático digital, a un lenguaje informático digital. Ahora estamos en un proceso inverso, estamos cada vez queriendo convertir cosas creadas en ambientes informáticos digitales a átomos, a partículas físicas. Bueno, de eso es lo que se trata básicamente de la impresión 3D, de poder dibujar algo en la computadora, en un programa de diseño, en vez de dibujar o escribir un texto en Word e imprimirlo en una hoja. De lo que se ocupa una impresora 3D es de que uno pueda dibujar un objeto en la computadora y cuando uno aprieta print, el objeto se fabrica, como en este caso el muñeco de Yoda o muchas cosas más de las que vamos a hablar. Estamos hablando de traer cosas al mundo real que hasta hace minutos o horas no existían y que fueron creadas originariamente, su génesis fue creada en un ambiente informático digital binario. Otra de las grandes tendencias, promesas que se vienen para las próximas décadas es la robótica y la inteligencia artificial. Personalmente, desde hace 5 años me dedico a investigar, a trabajar y a analizar concretamente los efectos socioculturales que trae la robótica para los próximos años. Hay premisas muy fuertes acerca de esta tendencia que afirman, por ejemplo, que para los próximos 10 a 15 años
el 40% de las tareas que hoy son realizadas por seres humanos van a ser reemplazadas por robots, sistemas autónomos y procedimientos de inteligencia artificial. Sí, y eso no lo dijo Joan, ustedes recién nos conocen y podrían no creernos. Quien dijo que el 50% de la población va a estar desocupada dentro de 10 años fue Bill Gates. No ni yo ni Joan. Uno de los tipos más brillantes del mundo evalúa para de acá a los próximos entre 10 y 20 años un enorme impacto en la fuerza laboral llevada a organismos autónomos, software, computadoras. Y esto implica una readaptación laboral y un pensamiento hacia el futuro que es realmente necesario de poder abordar del lado del mundo emprendedorismo, del lado corporativo, del lado político, de los diferentes aspectos que rodean el ecosistema de la sociedad. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un robot? Un robot hoy en día no es algo parecido a una robotina. Un robot puede ser hardware, puede ser software, es una batería de sensores especializados que hace una tarea determinada. Hoy en día en la Argentina se pueden conseguir robots domésticos, robots por ejemplo que cortan el césped o que limpian piscinas, o robots aspiradoras, robots por ejemplo para mecanismos de software en entidades bancarias o hasta en corporaciones. Lo que es importante transmitir es que los robots ya no son muy parecidos todavía, a la robotina falta un par de años, pero es importante aclarar esto. Hoy en día hay más de 21 millones de robots. Robots industriales, robots domésticos, robots militares, diferentes tipos de robots. ¿Y qué pasaría si en algún momento, quizás para la década del 2030, 2035, la performance, es decir, el rendimiento de las computadoras, el rendimiento de la inteligencia artificial superara al rendimiento humano, al rendimiento del cerebro humano? ¿Qué pasaría si en algún momento, en los próximos 20 años, la cantidad de robots superaría la cantidad de habitantes en el planeta? ¿Cómo deberíamos pensar la readaptación laboral que esto implica, la readaptación sociológica que esto implica? ¿Cómo deberíamos pensar la relación hombre-máquina y todos los aspectos que esto conlleva? Este gráfico que mostraba Joan muestra un poco esto que les decíamos, cómo el cerebro humano se mantiene durante el tiempo con una curva creciente muy baja, vamos siendo cada vez más inteligentes, pero no hay realmente una diferencia radical desde hace miles de años. Sin embargo, las computadoras, desde su invención hace 50, 60 años, no paran de crecer, de ser una habitación, hoy son un relojito. Entonces, imaginemos esa curva exponencial de crecimiento que es diferente a la nuestra. Digamos, la tecnología no avanza a la misma velocidad que nosotros. La tecnología avanza mucho más rápido, está a la vista. Y si hablamos de procedimientos o de tareas que son capaces de hacer los robots o los sistemas autónomos que estamos conversando, ya, como mencionamos anteriormente, manejar automóviles, preparar comida mediante técnicas como lo que es, por ejemplo, impresión 3D de alimentos, diagnosticar enfermedades, encontrar precedentes legales, es decir, trabajar en todo lo que es el aspecto legislativo y el aspecto de poder integrar conocimientos, mirar cosas, integrar conocimientos. Y algunos ejemplos concretos son, por ejemplo, para ir a una biblioteca no tenemos que ya consultar a una persona que ya conozca ya todo el catálogo de libros que tenga una biblioteca, quizás con realidad aumentada pueda guiarnos automáticamente. Esto no es ciencia ficción, esto pasa hoy. Ayer cuando hacíamos el check-in del avión no recurrimos a una persona, una máquina automática, autónoma, hacía el check-in automáticamente por nosotros. Y hasta el ensamblaje de automóviles, de piezas partes de autos, ya se está reemplazando cada vez más. Es una de las manufacturas que más usan sistemas autónomos industriales. Pero lo que no pueden hacer todavía estos aparatos, estos sistemas autónomos, son tareas más vinculadas a la creatividad, a la comunicación y a poder pensar de una forma más humana. Son sistemas que se basan son enteramente en procedimientos algorítmicos y matemáticos. Sí, analíticos, digamos. Si uno piensa, ¿quién analizaría una base de datos de millones de enfermedades más rápido? ¿Un médico o una computadora? Una computadora accede en un segundo a la base de datos de todos los pacientes, lo contrasta con libros, lo contrasta con bibliografía. En ese tipo de cosas, las computadoras son mucho más rápidas. ¿Quién lee más rápido una causa judicial una vez que está escaneada? Una computadora la lee, la compara con la legislación y dice, el problema está acá. Entonces, hay muchísimas cosas que las computadoras con el tiempo irán desplazando. Lo que no, es como decía Joan, no vemos que exista todavía forma de que exista un aporte creativo por parte de las computadoras.
Y como síntesis de este tipo de tecnologías o tendencias que se ven en cuanto a la autonomía de las tareas y los procedimientos, es que el trabajo mental va a valer mucho más que el trabajo manual en la sociedad. Y hablando de esto también, Ray Kurzweil, que es uno de los expertos más importantes en el campo de la inteligencia artificial a nivel mundial, afirma que por la década del 2030 la parte no biológica de nuestra inteligencia va a predominar. Imaginémonos por un par de segundos que en vez de comunicarse con la red a través de una terminal móvil, nuestro cerebro haya biochips que puedan conectarse a la nube. ¿Qué pasaría si podemos expandir nuestra capacidad mental? ¿Qué pasaría si podemos expandir nuestra memoria? Eso no nos detuvimos para no robarles mucho tiempo, pero eso figura en el primer gráfico que veíamos, que es el Gartner Hype Cycle, después se lo podemos pasar, es re interesante, como Human Augmentation, que es aumentar las capacidades humanas. Un tipo que se ponga algo en la cabeza y vea más lejos, vea más nítido, otro que de repente se ponga otro chip y se pueda conectar a la nube para buscar cosas en internet desde la cabeza, digamos. Eso que suena una locura tiene ya fecha y hay gente invirtiendo y trabajando sobre eso. Entonces no sería muy raro que los buscadores, los motores de búsqueda en un futuro, no se basen en palabras clave para poder hacer una búsqueda, sino yo me pueda encontrar con Rodri y le pregunte, che Rodri me pregunte, ¿viste lo que pasó en Hungría? ¿Viste el accidente que pasó en Hungría? Y yo en cuestión de milisegundos, como hoy accedo vía mi terminal móvil, pueda convivir un biochip con mis neuronas biológicas para poder acceder a esa información. Lo que estamos hablando en ciencia ficción, Ray Kurzweil es el fundador de la universidad de innovación más importante del mundo, Singularity University, actual director de ingeniería de Google, y hay varios proyectos que rodean el mundo de los biochips para las próximas décadas. Otro tema el cual nos interesa muchísimo y que miramos muy de cerca es el de la realidad virtual. Habrán escuchado, algunos y otros no tanto, hablar de este nuevo medio de comunicación, esta nueva televisión, entre comillas, que promete revolucionarnos tanto como lo hizo la televisión en su momento. La realidad virtual nos permite, por medio de unos anteojos, vivir situaciones y meternos de manera vívida en entornos, permitiéndonos llevar adelante nuestros más ambiciosos sueños. Imagínense que ustedes puedan tener unas gafas mágicas que los pueda trasladar a cualquier lugar y espacio. Poder revivir en nivel de inmersión completa, no sé, la revolución industrial, sí, o para la educación memorable, para la educación, para el entretenimiento a nivel corporativo. Es realmente algo que es muy fuerte. Tenemos un pequeño video para que puedan ver cómo puede afectar esto, por ejemplo, al mundo de los videojuegos. Entonces, ya no tenemos que tener unos límites físicos de una pantalla, sino podemos trasladarnos el cuerpo entero y cuando nos disparen con un chaleco sentir unas descargas eléctricas en el cuerpo, estímulos visuales, estímulos sonoros, estímulos solamente físicos. Estas son plataformas que ya existen en el mundo, están en proceso de financiamiento y están expandiendo en estos años a nivel comercial. Lo que más nos interesa de todas estas cosas, y los invito a todos ustedes a pensar al respecto también, es el dilema ético, ¿no? Yo tengo estos Google Glass, los Oculus Rift, y realmente cuesta salir de ahí adentro. Una vez que uno se mete a esos ambientes donde uno puede volar, uno puede manejar el auto que más le gusta, nosotros nos encontramos, él se mete en su juego en su casa y yo me meto en mi juego en mi casa con los anteojos y nos encontramos con nuestros avatar a tomar una cerveza que, dicho sea de paso, el otro día uno en el juego se tomó 10 cervezas y de repente desapareció de la escena. O sea que te podés morir también. Tomaba mientras yo charlaba y de repente ¡plup! Desapareció y cayó la botella al piso. Se murió de sobredosis. Pero bueno, estas cosas son peligrosas, digamos, empieza a haber gente con adicciones a esto, gente que no quiere salir de su casa, que le gusta más estar ahí adentro, encontrarse con sus amigos, volar, manejar el auto que le gusta, tener la novia que le gusta, pero como que cualquier tecnología de gran alcance tiene sus límites también. Hay sistemas, hay emprendimientos argentinos que por ejemplo están usando realidad virtual para lo que es tratamiento de fobias o tratamiento de trastornos de ansiedad o hasta videojuegos o cualquier mundo. Imaginémonos que podamos trasladar este tipo de conferencias a un entorno virtual totalmente inmersivo, donde puede escuchar este evento desde el sillón de su casa. Sí, no está de más decir que esta compañía, la primera que salió con los dispositivos de realidad virtual, la compró Facebook en más de $2.000 millones.
Es mucha plata, mucha plata. Es más de lo que Google pagó por YouTube, para tener una relación. Sí, y lo que supone el amigo Mark Zuckerberg es que en el futuro, en vez de estar chateando por Facebook así, vamos a estar con unos anteojos, viviendo una conferencia como esta, pero van a estar en su casa, ¿no? Y me van a ver de forma virtual. Imaginémonos, como mencionó Rodrigo anteriormente, poder encontrarnos con nuestros amigos en ambientes virtuales, alrededor de un fogón, plagado de estímulos cada vez mayores, porque cada vez los estímulos y la inmersión es más completa. Nosotros uno se pone en el Oculus y las versiones más avanzadas del Oculus Rift, que es un kit de desarrollo, y ya el cerebro en un par de minutos ya no puede comprender la barrera entre el ambiente virtual y lo real. Es realmente algo tan inmersivo que es muy fuerte. Sí, la realidad virtual, hay películas de los 80 de realidad virtual, y lo que pasaba en aquel momento es que la tecnología no estaba a la altura, uno se mareaba, un detalle mínimo. ¿Por qué se mareaba antes y eran esos cascos grandotes y no funcionaba? Por una cosa que se llama refresh rate, que es la velocidad en la que uno puede girar la cabeza, y antes hacía como pausas que a uno le generaba náuseas, lo mareaba. Hoy por hoy, la velocidad de procesamiento de las placas de video permite que uno mueva la cabeza y se mueva exactamente al mismo ratio que se mueven los ojos. La velocidad es imperceptible de los errores. Este es un juego que se llama Second Life, que los invito a buscarlo, se llama casualmente Segunda Vida, y uno se genera un avatar y va a fogones con amigos, digamos. Ya salió el beta de Second Life para realidad virtual. Entonces, y hasta cumplir los sueños más lejanos, como es volar, por ejemplo, o hasta hacer cosas de... Ese no hace falta, se imaginan un poco.